En este video del día de hoy te voy a mostrar 3 simples pasos que necesitas para escalar tu restaurante en este 2026 sin depender de estar presente todo el día dentro del negocio. Y escúchame bien, esto es muy importante porque tienes que tener en cuenta que un crecimiento que no se hace de una manera planeada y estructurada se puede convertir en una tragedia, ya que en vez de multiplicar las ventas y los puntos de ventas, empiezas a multiplicar el caos, ya que un negocio gastronómico es extremadamente volátil y con demasiadas variables que controlar. Y nosotros tenemos que estar siempre un paso adelante y planear todos los días de cómo vamos a hacer crecer el negocio sin que este nos termine pasando factura o por encima de nosotros arrollándonos. Pero mira, antes de empezar, si ya nos vienes viendo hace un tiempo y estás teniendo problemas para crecer tu restaurante, no sabes cómo hacerlo o lo que has hecho no funciona, si no estás presente y quieres dejar de estar metido todo el día en tu negocio, te voy a dejar el link de mi WhatsApp personal abajo en la descripción para que me escribas y así pueda conocer tu situación y enviarte un video más explicativo y analizando un poco más tu situación, diciéndote exactamente qué sistemas y qué cosas deberías utilizar y cómo podrías escalar con mayor facilidad. Ahora, antes de seguir, quiero que aclaremos algo muy importante, porque aquí es donde muchos dueños se confunden todos los días. Escalar, escúchame bien, escalar no es solamente abrir otro local. Eso es una de las únicas formas de hacer crecer tu negocio, pero no la única. Y muchas veces tampoco es la correcta, dependiendo del momento y la situación en la que te encuentres. Escalar en realidad empieza muchísimo antes. Empieza cuando el negocio deja de depender de que tú estés presente para que las cosas salgan bien. Hay restaurantes que no necesitan una segunda, una tercera, una cuarta sede aún. Lo que necesitan es un orden interno. Necesitan corregir cosas simples como cómo fluye la cocina, porque, por ejemplo, pierden tiempo y dinero en movimientos innecesarios. Necesitan reorganizar la sala porque la operación se volvió incómoda a medida que iban creciendo. Necesitan dejar de improvisar procesos que viven solo en la cabeza del dueño y sobre todo necesitan dejar de tomar decisiones todos los días desde la urgencia. Cuando un restaurante hace ese trabajo que te acabo de mencionar, ordenar procesos, mejorar flujos, estructurar responsabilidades y corregir lo que internamente no está funcionando, eso también es escalar. A eso nosotros le llamamos escalar hacia adentro, escalar internamente, porque escalar hacia afuera es otra historia totalmente diferente. Y para que haya sentido, hay que empezar por la primaria, como decimos, para poder pasar a la secundaria. Ahí es donde nosotros estamos hablando de, por ejemplo, ya cuando tenemos el orden interno, ya podemos empezar a abrir nuevos puntos, replicar el modelo, franquiciar, crecer en volumen, pero este tipo de crecimiento externo o crecimiento hacia afuera solo funciona cuando lo que tienes internamente ya es replicable por sí solo. Y aquí viene lo importante. No existe una sola forma correcta de escalar el negocio. La forma correcta realmente depende de una sola cosa y es la forma que encaje con tu sueño, con tu visión, con la vida que quieres tener. Porque seamos realistas, no todos los dueños quieren lo mismo. Aunque tengan buenos negocios, hay quienes, por ejemplo, quieren varios puntos de venta, hay quienes quieren únicamente un restaurante muy bien operado y manejado, hay quienes quieren crecer, pero sin volver a vivir siendo esclavos del negocio, sino tener un crecimiento sostenible, como le decimos nosotros. Por eso, antes de pensar en ese siguiente gran paso, primero hay que entender qué tipo de crecimiento tiene sentido para ti y para tu restaurante hoy, no para lo que está buscando externamente, no sé, tu familia o lo que dice la sociedad o lo que te dice la ciudad, es lo que tú quieras. Y para eso, el primer paso no es decidir a dónde quieres ir, sino entender desde dónde estás operando en este momento. Mira, quiero que seamos muy honestos. Escalar no es solo una decisión de negocio, es una decisión de vida. Porque si esto fuera únicamente plata, 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 muchos ya habrían ganado el juego. Pero aún así, hay gente jugando este juego que están cansados, encima del negocio, sin tiempo y con la cabeza siempre encendida buscando ideas o buscando qué hacer y no pueden compartir o no tienen tiempo para dedicarle a su familia. Entonces la pregunta real, como te había dicho, no es cuánto quieres facturar, la pregunta es cómo quieres vivir mientras tu negocio crece. Porque todas las opciones que pienses o sueñes en este momento, todo es válido.
Lo que no funciona, lo que no es válido, es querer crecer sin orden, sin claridad y sin un método. Y aquí es donde la mayoría de los restaurantes, diría yo que más del 70% es donde se equivoca. Porque el error más grande al querer escalar es tomar decisiones sin saber realmente en qué punto están parados el día de hoy. Porque si no sabes desde dónde estás operando, cualquier decisión puede salir mal. Aunque tengas buenas intenciones, aunque el negocio venda bien, aunque sientas que ya estás listo, abrir otro punto desde el desorden no es crecimiento, es multiplicar los problemas que hoy ya existen. Por eso antes de hablar de crecer, de invertir más dinero o de dar el siguiente paso, hay una sola pregunta que necesitas responder con total honestidad. ¿Desde dónde está operando hoy tu restaurante? No desde lo que tú crees, no desde lo que te dices para sentirte tranquilo, sino desde lo que realmente pasa todos los días en la operación de tu negocio. Y para eso usamos una herramienta muy clara que nos permite ubicarnos sin ego y sin excusas, y es el método del semáforo que tranquilo lo vamos a ver en el paso número uno. Pero entender el semáforo es solamente el inicio de todo lo que tienes que hacer, porque una vez sabes desde dónde estás operando, recién ahí tiene sentido hablar qué hacer para escalar. Y ese camino no es complejo, pero sí tiene que hacerse en orden. Por eso, si de verdad quieres escalar tu restaurante este 2026, hay tres pasos que tienes que trabajar sí o sí. Vamos a verlos rápidamente y luego vamos a profundizar en ello. El primero es entender desde dónde estás operando el día de hoy para saber qué tipo de decisiones puedes tomar. El segundo, conocer tus números de verdad. No desde el Excel, no complicarnos como si fuéramos un contador, sino desde lo que realmente tu negocio te está permitiendo hacer. Y tercero, activar procesos simples y claros. Escucha la palabra, simples y claros. No nos queremos enredar. Que liberen tu tiempo y le den autonomía a tu equipo sin convertir el negocio en algo rígido o imposible de manejar. Estos tres pasos no se hacen al mismo tiempo, se hacen en un orden y en el paso uno es donde casi todos se saltan algo. Paso número uno, entender desde dónde estás operando hoy tu restaurante. Y como te dije anteriormente, para eso vamos a utilizar el método del semáforo, para que rápidamente puedas identificar en qué punto te encuentras. Como bien sabes, un semáforo tiene tres colores primarios, rojo, amarillo y verde. Vamos a empezar por el color rojo, modo operador. Estás en rojo cuando el negocio depende de ti para funcionar. Y ojo con esto, porque muchas veces el rojo no se ve como un caos total, como un incendio, como que no hay ventas, sino que es un poquito como un camuflaje. A veces se ve ordenado, porque el restaurante abre, el servicio sale, los clientes comen, pero es un orden realmente frágil. Te doy un ejemplo muy común. Llegas un poco tarde al restaurante, el equipo ya está ahí, pero realmente nadie arrancó, no hacen nada importante, las mesas están sin montar del todo, los aleros están vacíos, faltan servilletas, vas al baño, todavía sigue sucio, la cocina no está al 100%, sino que están chateando o están charlando. No pasó nada grave realmente, simplemente estaban esperando a que tú llegaras, porque en el momento en que tú llegas es donde todo empieza a activarse, porque tú llegas, das instrucciones, corriges detalles, pides que ajusten cosas que se suponía que ya deberían estar listas, porque ya llevan un tiempo contigo y hay algo que se llama el supuesto sentido común, ¿no? Pero ahí está la señal clara de que puedes estar en rojo, ya que tú eres el sistema. No porque el equipo que tengas sea malo, sino porque todo el funcionamiento está armado alrededor de tu presencia. Pasas el día resolviendo cosas pequeñas, no porque te guste, no porque te apasione, sino porque si tú no las resuelves, nadie más lo va a hacer. Y al final del día terminas cansado porque el día pasa así, con la sensación de que no paraste ni un segundo, de que has trabajado, pero realmente sin haber avanzado en nada importante. Y aquí viene la parte incómoda. Cuando estás en rojo, estar ocupado no significa estar avanzando. Escucha esto bien, estar ocupado no significa que estás progresando o que estás avanzando. Significa que estás sosteniendo la operación con tu energía, porque desde el rojo nunca vas a escalar, porque todas las decisiones tienen que pasar por ti y eso hace que el negocio avance al ritmo de tu tiempo, pero no al ritmo del potencial que realmente tiene tu negocio, tú y tus empleados, porque reaccionas todo el día. Apagas problemas, ajustas cosas, resuelves urgencias, pero no tienes espacio mental para pensar en crecimiento, para sentarte un poco en el computador, a planear, a pensar, y porque el techo del negocio en este punto no es el mercado.
Eres tú, es tu energía, tu tiempo y tu capacidad de estar presente. Por eso, cuando alguien en rojo abre otro punto, no está creciendo, está duplicando su desgaste, está duplicando sus problemas, está duplicando sus dolores de cabeza, está duplicando está desgastando el poco tiempo que tenía. Ahora, algo importante, el primer paso acá no es delegar todo, ni soltar el negocio de golpe. El primer paso es mucho más simple y mucho más incómodo. Es empezar a identificar qué haces todos los días que no deberías seguir haciendo tú, no en teoría, sino en la práctica. Cosas que haces por costumbre, cosas que haces porque siempre lo has sido así, que haces rápido e en automático, porque este tipo de cosas te consumen energía y te quitan tiempo. Cuando empiezas a ver eso con claridad, ahí empieza a haber un cambio. No porque el negocio se ordene solo, sino porque dejas de ser el cuello de botella sin darte cuenta. Y recién desde ahí tiene sentido empezar a pasar al siguiente nivel, que es el color amarillo. Amarillo, modo gestor. El amarillo es el punto donde muchos dueños se quedan por años. Hay muchos dueños ahí también, pero también se estancan en ese proceso. Aquí ya diste un paso muy importante. Saltaste del operador a el gestor del restaurante. El restaurante puede abrir sin ti, el servicio arranca, hay ventas aunque no estés desde el primer minuto, tú llegas un poco más tarde, revisas cómo va el turno, corriges cosas puntuales y sigues con el día. Desde afuera parece que todo está funcionando, pero pasa algo clave. Sigues siendo el centro de tu negocio porque el 70 u 80% de las decisiones todavía pasan por ti. Precios, compras, cambios de menú, problemas del equipo, ajuste del servicio, porque el equipo trabaja pero no decide, todavía son muy dueños dependientes. Te pongo un ejemplo muy común. Un mesero tiene un problema con un cliente y te llama y te dice, jefe, necesito resolver, pero tú estás ocupado, estás haciendo otras vueltas. Un cocinero, no sé, llegan a la cocina y dudas si cambiar una preparación porque falta algún tipo de insumo, porque llegó tarde el proveedor y no pudo hacer la preparación de la salsa, o no se sabe si detener, si cambiar, si seguir, y te escribe y se detiene todo el proceso porque tú no has dado direcciones, no has dado órdenes y todos están esperando a que tú digas algo. El encargado, el administrador, ve que algo no cuadra en el cierre, pero espera a que tú revises. Seguramente ese día no llegas, llegas tarde, el cierre se hace mal y empiezan los problemas. Y esto no es porque no sepan qué hacer, sino porque nunca se definió hasta dónde pueden decidir sin ti. Entonces el negocio avanza, pero siempre con una pausa invisible. La espera de tu aprobación. O sea, necesitan esperar a que tú apruebes absolutamente todo porque pues así te has acostumbrado, así lo has hecho tú y temes a que ellos se equivoquen. Y acá aparece el error más común del amarillo. En este punto, muchos dueños creen que el problema son las personas, que el equipo no es proactivo, que falta compromiso, que nadie toma iniciativa, que no hay sentido de pertenencia. Pero la mayoría de las veces el problema no es la gente. Escucha, el problema no es la gente, es que no hay un sistema claro, claridad, que les diga que sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Aquí no necesitas controlar más, no necesitas estar más encima, no necesitas revisar todo. Lo que necesitas es pasar de apagar cosas a diseñar cómo deberían pasar las cosas o hacerse las cosas, o sea, procesos claros. No significa manuales extensos que ni tú mismo vas a leer y que finalmente van a terminar almacenados en una carpeta del computador. Significa dejar definido qué decisiones puede tomar el equipo, qué decisiones se escalan contigo o a un administrador y cómo se corrige cuando algo sale mal. Eso es lo que te permite lograr algo clave, que el restaurante funcione sin ti, sin que las cosas se desordenen, claramente. Escalar desde el amarillo es mucho más posible, claramente, pero solo cuando dejas de empujar el negocio todos los días y empiezas a construir o te sientas a construir un sistema que lo sostenga. Y ahí es donde muchas personas se quedan porque lo consideran tedioso, largo, no tienen el conocimiento, las herramientas y no dan el siguiente paso, que es el color verde. El verde, el color del líder, el modo líder, o sea, play, ya estás listo. El verde no aparece de un día para otro ni porque alguien de repente cambió el chip en tu negocio. Llega cuando el negocio deja de depender de tu presencia constante para funcionar. En este punto, tu rol ya no es llegar a ver si las cosas se hicieron o no. Ahora tu rol es llegar a revisar cómo se están haciendo, si los estándares se están cumpliendo y qué ajustes
hay que hacer para que el negocio funcione mejor. La operación diaria ya no gira alrededor de ti porque hay una persona o personas o líderes, como le decimos nosotros, encargados de tomar decisiones en el día a día, resolver los problemas que aparecen en turno y luego te informan qué pasó y cómo lo manejaron, porque tu misión en este punto es formar líderes que no te traigan el problema, que te traigan la solución, que te digan cómo resolvieron ese problema y que tú le des una panorama distinta de cómo lo hubieras hecho tú. Los felicites seguramente porque pudieron haberlo hecho bien, porque tomaron una iniciativa y sobre todo que tengan la autonomía y el respaldo tuyo para tomar cierto tipo de decisiones. Ojo, esto tiene que ser medido según el cargo de la persona, la confianza y la magnitud del problema. Porque cuando algo sale mal, no te llaman para que vayas a arreglarlo. Te enteras porque te explican el lunes que hubo reunión de administradores, a la quincena o al final de mes, qué decisión se tomó en el momento y qué se va a cambiar para que no vuelva a pasar. Eso cambia completamente tu relación con el negocio. Tu día ya no va a estar definido por lo que pasa en el restaurante. Ahora puedes ir menos horas, puedes seguramente no ir algún día, puedes sentarte a revisar números con calma o dedicar tiempo a pensar en el siguiente paso sin la sensación de que si no estás, todo se desordena. No significa que te desconectes ni que te desentiendas, para nada. Pasas a otro nivel donde empiezas a tener visión, donde empiezas a ampliar, donde empiezas a capacitar, a liderar, a crecer, a buscar otros modelos de negocio, contactos, proveedores, donde tu panorama general cambia. Significa que dejas de ser la persona que sostiene todo el negocio, como en el semáforo o como en el rojo, y pasas a ser quien dirige, ajusta y decide con información, o sea, con data en tiempo real. El restaurante sigue funcionando cuando estás y también cuando no estás. Y eso no pasa porque confíes más o porque tengas mejor actitud. Pasa porque hay una estructura, porque hay roles claros en cada uno de tus empleados y decisiones que ya no dependen de ti para ejecutarse. O sea, ya no eres el cuello de botella. En este punto, como te dije, ya no eres el cuello de botella. Ahora, algo muy importante, no vivir en verde o al menos intentar estar lo más cercano a él es peligroso. Y no porque rojo o amarillo sean malos, sino porque te mantienen atado a una forma de operar que choca directamente con la vida que muchos dueños dicen querer, con esa vida de tus sueños, con ese tiempo que quieres, con esas vacaciones. Entonces realmente cuando estás en rojo o amarillo, tu tiempo siempre está comprometido, tu energía siempre está al límite y cualquier intento de crecer te exige cada día más sacrificio personal, dinero e inversión. Y es todavía más peligroso cuando ni siquiera sabes en qué punto del semáforo te encuentras, porque ahí no eliges cómo crecer, simplemente reaccionas y esperas a ver cómo suceden o cómo salen las cosas. Paso número 2, conoce tus números. Ahora sí, hablemos de números, pero no desde Excel, ni desde la lógica de tu contador, ni desde parafiscales, ni de impuestos, no. Hablemos desde lo que tú vives todos los días dentro del negocio, porque hay muchos restaurantes que venden bien, tienen movimiento y ven entrar dinero constantemente, pero aún así el dueño carga con una sensación incómoda que no logra terminar de explicar. Porque trabaja todo el día, el restaurante se mueve, el equipo responde, pero cuando se pregunta si realmente está creciendo, si puede abrir otro punto o si sería más prudente quedarse en la posición que está, no tiene realmente una respuesta clara o hay una sensación de vacío. Y esa falta de claridad termina frenando decisiones muy importantes u oportunidades muy grandes. Y es que no es que falten las ganas de crecer, no me malentiendas. Lo que falta es información suficiente para decir con tranquilidad y no tener que quebrar en el proceso por estar desinformado de lo que sucede. Te pongo un ejemplo muy común. Imagina un restaurante que factura alrededor de $80,000 al mes. Desde afuera se ve sólido, pues, claramente, es un restaurante que está lleno, tiene buen flujo y ingreso recurrente de clientes, hay ventas, el local se llena en las horas picos. Sin embargo, cuando se revisan los números, con un poco más de profundidad aparece otra realidad muy diferente. El costo de comida o el costo de mercancía vendida está en un 35%, lo que significa unos $28,000. La nómina en un 32%, unos $25,600. Y entre renta y gastos fijos aproximadamente un 20%, cerca de $16,000. Solo con eso, el negocio ya comprometió $69,600 de los 80,000 que facturó anteriormente. Lo que queda antes de impuestos, imprevistos, reinversión y el sueldo real del dueño.
Entonces estamos hablando de que ronda en los $10.400 y muchas veces de ahí todavía salen cosas por pagar, arreglos, pagos atrasados, deudas que se vienen arrastrando desde el pasado. Bueno, ese restaurante, por lo que vemos en el ejemplo, vende bien, pero internamente no está tan fuerte como parece. Ahora imagina ese dueño pensando en abrir un segundo punto sin saber exactamente desde qué número empieza a ganar dinero, cuánto margen real tiene o qué tendría que corregir para que el nuevo local no se convierta en una carga adicional. Ahí es donde crecer deja de ser una decisión estratégica y pasa a ser una apuesta porque estamos apostando con lo que dejamos de saber. Por eso en este paso no se trata de llenarte de reportes ni de complicarte con contabilidad avanzada, estado de pérdidas y ganancias, balances generales, no, se trata de tener claridad sobre lo esencial. Primero, una tabla de costeo bien hecha, o sea, básico, algo que te permita saber cuánto te cuesta realmente cada plato, no de memoria o no lo hice cuando abrí o no hace un año que no lo actualizo, no, ni más ni menos, sino con números claros, cuánto te cuesta cada plato, cuánto te cuesta producir un plato de salmón, por ejemplo. Segundo, un punto de equilibrio real. Ese número, el punto de equilibrio, es el que te indica a partir de qué nivel de ventas el negocio empieza a generar dinero de verdad. Y tercero, un control de costo primario. Es decir, el control de costo es la sumatoria de la comida más la nómina, que son los dos gastos más altos en tu negocio. Porque ahí es donde muchos restaurantes se desangran sin notarlo, incluso aún cuando hay ventas altas, como en el caso de este restaurante. Cuando un dueño entiende estos números, cambia la forma en la que toma decisiones. Deja de adivinar, deja de operar desde la intuición, que es tan peligrosa, o el miedo, y empieza a evaluar con criterios si puede invertir, si ajusta precios, si contrata más personal o por el contrario, si frena, ordena y ordena todo antes de seguir creciendo. La rentabilidad, bien entendida, no sirve para complicarte la vida, ni para llenarte de fórmulas, sirve para devolverte el control de tu negocio, para que sepas exactamente qué está pasando en tu negocio y para que cada paso que des hacia adelante tenga un sustento. Y recién cuando tienes esa claridad, cuando entiendes cómo se mueve realmente el dinero dentro de tu restaurante, tiene sentido pasar al siguiente paso. Porque intentar construir procesos o sistemas o escalar sin números claros es realmente hacerlo a ciegas y no entender de qué se trata la escalabilidad de un negocio. Por eso vamos al paso número 3 y aquí es donde vamos a activar nuestros procesos. Paso número 3. Cuando uno escucha la palabra procesos, sistemas, creación, casi siempre piensa en manuales eternos, carpetas llenas de documentos y formatos que nadie usa. Muchos dueños lo evitan porque seguramente ya pasaron por ahí en algún punto, hicieron algún manual, algún checklist, implementaron algún formato de reglamento interno, e imprimieron todo eso, lo dejaron en un cajón y al final ni él ni los empleados lo utilizaron. En cambio, por otro lado, otros piensan que crear procesos es algo pesado, que requiere demasiado tiempo, que no vale la pena gastar energía porque no vale la pena y que hay que escribir absolutamente todo al pie de la letra como si fuera una franquicia. Entonces se vuelve una tarea más para una agenda que ya está saturada en micro tareas que te están haciendo perder el tiempo y hacen que tu día pase así y no avances. Por eso los procesos terminan viéndose como una carga cuando en realidad deberían ser nuestro mejor amigo, nuestro alivio, nuestro aliado. Los procesos no existen para complicar el negocio, existen para que el negocio no dependa de tu memoria. Porque, siendo honestos, muchas cosas salen bien hoy, no porque el sistema funcione, sino porque tú estás ahí todos los días recordando cuál es la posición de cada una de las cosas, cuáles son los tiempos, cómo se hace, cómo no se hace, corrigiendo, diciendo, estando detrás del empleado todo el día y resolviendo sobre la marcha. El problema es que eso tiene un límite muy claro, o sea, es desgastante empezando por ahí. Mientras todo vive en tu cabeza, el restaurante solo puede crecer hasta donde alcances tú físicamente, o sea, te vuelves el propio techo de tu negocio. Ahí es donde aparece el verdadero riesgo. Si hoy no tienes procesos claros en tu sede actual, te pregunto, ¿cómo pretendes replicar lo que haces bien en un segundo punto? Y peor aún, si hay cosas que ya estás haciendo mal eh, en tu operación actual, en otra ubicación, esos errores no se repiten igual, sino que se multiplican
y se empieza a convertir en un caos que se sale de tus manos. Porque lo que hoy es un problema manejable, mañana se convierte en un dolor muchísimo más grande. Por eso, crear procesos no significa escribirlo todo y que se vuelva tan desgastante. Significa identificar las cosas clave que sostienen el negocio y dejar claro cómo se hacen para que se repitan de la misma manera cuando tú estés o no estés. Hablamos de, por ejemplo, procesos de apertura, para que el restaurante arranque igual todos los días. Procesos de servicio, para que la experiencia del cliente no dependa de quien esté de turno. Procesos de cierre, para que la información quede clara y el siguiente turno no empiece a ciegas. Y procesos de atención al cliente para que los problemas se resuelvan con criterio y no con la improvisación del empleado al momento o llamándote mientras tú estás de vacaciones. Cuando esos procesos están claros, empiezan a pasar cosas muy concretas. Corriges menos porque el equipo ya sabe qué se espera y el equipo empieza a tomar mejores decisiones porque tiene un marco claro dentro del cual moverse. Y cuando ocurre algún tipo de error, no se repite una y otra vez, porque el sistema se va ajustando. O sea, a medida que se van cometiendo errores, se va creciendo, se va ajustando y se va retroalimentando y así es como se va formando un equipo. Y no va a depender de que tú estés presente para recordar que hace un mes se cometió ese error y que porque lo están repitiendo de nuevo, sino que hubo una retroalimentación y hay directrices. Ahí tu rol empieza a cambiar de verdad. Deja de apagar incendio todos los días y pasas a ajustar el sistema porque ya no estás reaccionando constantemente, estás observando, estás corrigiendo y estás mejorando constantemente. Y ese cambio no solo ordena el negocio, también ordena tu vida y la de tu familia. Porque cuando el restaurante funciona con procesos claros, puedes llegar más tarde, irte antes o incluso no estar en un día, en un festivo, irte de vacaciones, sin sentir que todo se va a desordenar. Ese es el punto en el que el negocio empieza a trabajar para ti y no al revés, como de costumbre. No solo estás más cerca de escalar, estás más cerca de tener el tiempo, la tranquilidad y la claridad que muchos dueños sueñan cuando empiezan, pero que solo se logra cuando el restaurante deja de depender de una sola persona. Y esta persona te conviertes, o esta persona eres tú. Y una vez hemos cumplido estos 3 pasos en orden, lo hemos ejecutado, hemos accionado, la acción imperfecta, no tienen que estar perfectos, únicamente identifícate en el paso uno en la parte del semáforo, en el paso número 2 empieza a tener claridad en tus números y en el paso número 3 empieza a crear pequeños manuales, pequeños procesos, pequeñas listas de chequeo que sabes que te van a quitar un desgaste de encima. Cuando hayas cumplido estos 3 pasos, pasamos a esta última parte que es la meta que nosotros llamamos, que es un acróstico que nos encanta, que es mentalidad, estructura, tiempo y autonomía. Porque escalar no es únicamente, como te dijimos anteriormente, abrir otro punto. Escalar para nosotros es llegar a la meta. Por eso le ponemos ese acróstico. La meta es la M de mentalidad, la mentalidad que necesitas para escalar tu negocio, porque tienes que entender y tienes que tener la mentalidad de una persona que no tiene miedo, que necesita organizar, que sabe que tiene que capacitar a su equipo, tener mejores procesos y no únicamente con la plata que llega o con algún tipo de inversión irse a lo loco y abrir un segundo punto y que sea lo que Dios quiera. No, la mentalidad es lo que te lleva a tener esa capacidad de escalar tu restaurante con estructura. Ahí es donde pasamos a la letra E. La estructura es lo que vamos a o has venido construyendo por medio de estos 3 pasos. La estructura es lo que sostiene no únicamente tu primer punto, sino también tu segundo punto y también tu estilo de vida y también tu tiempo. Entonces, para tener una estructura, sí hay que hacer un pequeño esfuerzo, sí hay que sacrificar un poco de tiempo para poder ordenar, para poder capacitar, corregir, observar y estar al tanto de lo que necesita tu equipo, de crear y de formar líderes. ¿Para qué? Para que el crecimiento, como nos gusta a nosotros, sea sostenible. Luego de eso pasamos a la letra T de tiempo. Tiempo es lo que estos pasos y lo que este proceso que a través de un periodo de tiempo te deja para que puedas empezar a pensar en otros negocios, como te dije, en buscar nuevos proveedores, relaciones comerciales, finca raíz, a lo que te quieras dedicar, más tiempo para tu familia, más tiempo para optimizar y hacer mejoras dentro de tu negocio, buscar otros puntos. Necesitas tiempo, porque una persona que quiere llegar a la meta, que quiere ser un empresario, que quiere escalar, necesita tiempo. Y finalmente terminamos la meta con la letra A de autonomía, que es lo que necesita tu equipo.
Piensa, no sé, por ejemplo, en tus hijos. Llega un punto en que cuando tengas hijos o si tienes hijos, sabes que ellos necesitan su autonomía para crecer, necesitan equivocarse, necesitan cometer errores, necesitan ellos mismos salir adelante, descubrir. A veces cuesta porque queremos no dejarlos tener esa autonomía y queremos que eviten cometer los mismos errores, pero dentro de su ignorancia inconsciente pues igual los van a cometer e igual tienen que aprender. Nuestro cargo como líderes, como papás, es evitar, es mitigar, es tratar de darles la mayor cantidad de experiencia, herramientas, capacitación para que ellos mismos, por medio de sus habilidades y de su autonomía, puedan ejecutar, cometer errores, porque todos cometemos errores, y sacar adelante el restaurante. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un negocio y la cantidad de errores que se cometen se tienen que mitigar por medio de procesos de capacitación, de que tú estés retroalimentando y que estés pendiente de tus líderes, pero la autonomía va a ser indispensable para que ellos sientan la confianza, para que sientan la responsabilidad de que tú confiaste en ellos, de que tú dejaste el negocio en ellos y de que ellos tienen la labor no solamente por un salario sacarlo adelante, sino que sientan ese compromiso y sientan esa fidelidad al negocio, porque cuando no les damos autonomía a nuestros empleados, se vuelven un empleado más. Estamos coartándoles de esas habilidades que ellos pueden tener para ayudarnos a salir adelante y para que nosotros también los ayudamos a salir adelante. No pensemos y olvidemos las creencias limitantes de y si me roban y si lo hacen mal y si no, porque son creencias limitantes. Va a suceder, los entrenes o no los entrenes, dependiendo del tipo de persona, el proceso de contratación que hayas hecho y de qué tanta confianza les otorgues y de qué tan buenas sean sus sea tu capacitación con ellos y sean tus condiciones con ellos, pues de la misma manera vas a recibir, pero no te concentres en esos detalles mínimos, concéntrate en la visión que tienes como líder. Bueno, y si llegaste hasta aquí, espero que todo esto te haya servido. Ya entendiste que tu restaurante no va a escalar solo trabajando más horas. Si sigues creciendo sin sistemas, sin estructura y sin planificación, el negocio va a seguir dependiendo de ti y creo que eso no es lo que quieres. Y eso significa también más estrés, más errores, equipos más desordenados y bueno, como te dije, menos tiempo para ti y para tu familia. Ahora, si quieres que 2026 sea el año en el que tu restaurante crece de verdad, sin estar presente todo el día, con claridad, con visión sobre qué ordenar, qué delegar y qué sistema implementar primero, abajo en la descripción te dejo mi WhatsApp personal. Escríbeme, cuéntame tu situación y nosotros mismos haremos una auditoría de tu negocio, ya sea que quieras escalar internamente o quieras expandirte y abrir nuevas sucursales. Vamos a analizar tu caso y te voy a enviar un video gratuito donde te explico exactamente qué tienes que cambiar y qué tienes que insertar en tu negocio para poder escalar. Así que quiero darte las gracias por ver el video hasta aquí. Espero que esto te haya ayudado. Nos vemos en el próximo video.